Ahora, muy bien, perfecto. Bien, bueno, vamos a seguir soñando. Miren, la verdad que yo cada vez que veo esto, este, digo, qué lindo, qué lindo, qué lindo la ciudad de Tarso, ¿no? Qué importante poner, porque bueno, indefectiblemente, para retomar un poco lo que veníamos viendo de este santo, las personas, todos nosotros, somos fruto de lo que vivimos, de donde crecimos, las experiencias que hemos acuñado. Incluso es inevitable estar formateados por el ambiente, ¿no? Somos como el ambiente, lo que decíamos la vez pasada, el ambiente nos modifica y nosotros modificamos el ambiente. Esto alguno de los lugares que hoy día se pueden visitar en Tarso, por supuesto que la montaña Taurus, que es la montaña esa que está justamente como abrazando a la ciudad. Es una ciudad grande para que ustedes piensen en aquel entonces, vivían 300.000 personas, Oh, o sea, no estamos hablando de una aldea, estamos hablando de una ciudad que tenía características muy importantes. Yo les puse, también se puede visitar, son una de las excavaciones que está al aire, esa calzada romana, muy propio de los romanos, ¿no? La típica calzada romana de piedra y curvada que se encuentra en toda Europa. Bueno, era el camino romano de unión de Oriente y Occidente y pasaba por Tarso. Lo que indica, Tarso era puerto, forma como una especie, creo que es la que viene, ahí está, miren. Ven el puntito donde está en pleno mar, el mar Mediterráneo, en un puerto en el mar Mediterráneo, y con Chipre enfrente, formaba como una especie de, de lugar protegido, como rodeado de agua, pero muy especial, muy, muy especial. Eh, entonces les contaba, tenía todo el comportamiento de ciudad que unía Occidente con Oriente, lo vemos con claridad, ¿no? Ustedes piensen que ya sea que pasaran por tierra, ya sea que vinieran por mar, era la entrada hacia el este, una de las entradas hacia el este, había varias, pero era de mucha, mucha importancia. Y esto tiene mucho que ver con, ay, perdónenme, hice lío, ahí vamos, con eh, el crecimiento de Pablo, con la experiencia. No es lo mismo vivir en esa ciudad que vivir en Jerusalén. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en esa ciudad que en las montañas de la Galilea. Fíjense que tanto Jerusalén como centro religioso, como las montañas de la Galilea, estamos hablando de lugares cerrados, de lugares donde se podía incluso hasta físicamente, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, expresame con gestos qué te llama de Jerusalén y yo haría esto, ¿no? Haría este círculo así, por la muralla, o sea, un lugar cerrado. Y cerrado como era el lugar, era la postura de la gente que vivía allí. Consideraban que allí era el único centro religioso, el único lugar donde Dios se hacía presente, el único lugar donde se estudiaba con claridad y con certeza lo que Dios le pedía al pueblo. En una palabra, era el único lugar oficial de encuentro entre Dios y los hombres. Pero a ver, Pablo era judío, Pablo se crió, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos en detalle. Era judío, pero bueno, pero él vivió en este punto, en este lugar que habla de apertura, un puerto, ¿no? Un puerto. Fíjense que incluso hasta la palabra oportunidad viene de esa palabra puerto, ¿no? De tener la capacidad de ver otro puerto por delante, este nuevo puerto a alcanzar. Fíjense ustedes ya como mentalmente
¿no? Y emocionalmente y socialmente la persona crece diferente. Eh, Indudablemente, si yo les pregunto a cada uno de ustedes dónde crecieron, cada uno va a contar las experiencias. No es lo mismo haber crecido, por ejemplo, en Buenos Aires, una ciudad portuaria, cosmopolita, abierta, en donde el movimiento de entrada y de salida es constante, en donde teníamos todo tipo de vecinos, y lo más normal del mundo era escuchar distintos idiomas, al menos cuando yo era chica, ¿no? A vivir en un pueblito del interior del país, donde eran siempre los mismos, venían de las mismas familias, era uno tras otro, ¿no? Cada uno tiene su riqueza, pero cada uno tiene una experiencia que lo hace distinto. Bueno, acá los quiero llevar. El mar, para Pablo, era un elemento vital en su vida. ¿Y qué vamos a encontrar? A este misionero que se va a dar al mar, ¿no? Parece ser que no 3 veces, sino 4, para llevar adelante la misión encomendada por el mismo Dios, ¿no? O sea, para Pablo no es inusual hacer uso de él, porque debe de haber hecho uso de él a lo largo de toda su vida y debe de haber visto al mar como el gran conector comercial, cultural, religioso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Dice Holzner, el hombre misionero en ciudades paganas, ciudades que él conoce al dedillo. Fíjense que no vemos en Pablo escandalizarse. Pablo no se escandaliza. Pablo, cada vez que le propone a cada una de las ciudades que va a ir fundando las comunidades un cambio y una actitud distinta abrazando a Cristo, no hay escándalo, sino que muestra la diferencia con amor y con claridad. Si ustedes ya tienen al Señor en el corazón, no pueden seguir según la carne, sino que tienen que empezar a vivir según el Espíritu. Hay una cosa concreta, no hay escándalo, no se horroriza, ¡ay! En lo que hacen, no, porque se crió viéndolo, se crió viendo las expresiones y las formas de vida paganas, se educó en una capital pagana, como nos dice Holzner, y eso le dio a él lo que el Señor necesitaba, una apertura interior, una apertura increíble para poder realmente relacionarse con con el resto de la humanidad con naturalidad. Acá me voy a poner en esto, ¿no? Con Pablo vamos a aprender las características de ser misionero. Y el misionero tiene esa cosa de abrazar lo que ve con naturalidad. No va marcando la diferencia, no va mostrando nosotros y ustedes, nosotros y los otros, sino que se va metiendo en el corazón para que el Evangelio lo transforme. Me viene al corazón ahora, y tal vez se lo he mencionado en algún momento, cuando estudiaba yo cristianismo en Asia, que obviamente tuvimos que empezar con ellos, con Pablo, Bernabé y todos los que salieron de la Palestina hacia Occidente, pero recuerdo yo un detalle muy bonito que el padre Mateo Ricci, en el siglo XVI, jesuita él, que se va a la China. Imagínense, un italiano en la China. Entonces, qué bonito que lo primero que hizo el padre Mateo fue, además que me imagino yo que no lo hizo estando en China, que lo debía de haber empezado antes seguramente, el estudio de la civilización a la cual iba a encontrarse, ¿no? Con quienes se iba a encontrar, la forma de vida y demás. Pero cuando llegó allí, se terminó de alguna manera, entre comillas, de mimetizar y de darse cuenta que el buen misionero se inserta dentro de la comunidad y desde el centro de la comunidad lo lleva al descubrimiento del Evangelio.
un detalle de Matteo Ricci, se dejó crecer el pelo, se hacía trencitas como los chinos y se vestía de naranja, porque los que se vestían de naranja eran los maestros, los sabios. Y llegó hasta el emperador de China. El emperador de China era amigo de él y tenía conversaciones sobre el Evangelio y sobre Jesucristo. Imagínense si hubiese ido vestido a lo mejor de sacerdote, no, lo traigo acá porque es lo que hacía San Pablo. San Pablo pudo ser el gran apóstol de los paganos porque los conocía, porque sabía su forma de hablar, su forma de pensar, sus gustos, cómo eran sus rituales, ¿no? Los conocía y los amaba, porque uno tiene que amar aquello a lo que está llamado a transformar, ¿no? Em, Nos cuentan, acá están, 300.000 habitantes, es lo que, algo muy lindo, el río que veían en un costadito se llama Sidmo, ¿no? El monte se llama Taurus, como les decía recién. Em, un gran lago es lo que se forma antes de entrar a la ciudad del mar y quedaba como encerradito, bonito, como una bahía, ¿no? Como una cosa que te abraza, que te recibe, ¿no? Una cosa preciosa. Em, Fíjense un detallito, el emperador Marco Antonio en Tarso fue donde vio por primera vez a Cleopatra. Es la nota romántica de la mañana. O sea que además fue encuentro de personas que fueron muy famosas por su romance, ¿no? Bien, fíjense que otro detalle, vamos a entrar a entender cómo era la vida religiosa y cultural de Tarso. ¿Por qué? Porque esta vida religiosa de Tarso es lo que va a estar presente en la expresión, en muchas de las expresiones de las cartas de San Pablo. Vamos a de alguna manera eh, ver cómo él toma justamente lo que conoce para a partir de eso llevarlo al Evangelio, ¿no? Como rito y demás. Pero miren qué interesante. El dios de Tarso, el poder divino o el dios que era propio de la ciudad, señor de Tarso, era Baal Tars. Fíjense que este dios no era accesible a los fieles, era absolutamente trascendente, ¿no? Tenía bastante connotaciones similares a la creencia del dios judío. El dios judío era también tremendamente trascendente, tan trascendente que no se lo podía ni siquiera llamar por su nombre, porque estaba condenado a muerte a quien que lo hiciera, ¿no? Era una cosa muy severa. Pero ¿cómo se daba a conocer este Baltars, que obviamente tenía las características de Zeus, ¿no? De aquel que vivía en la cima del Olimpo? Bueno, se daba a conocer a través de los ministros, a través de los ministros. Entonces, tenían también otra divinidad menor que para los griegos era Heracles, pero para la gente de Tarso era Sandán, que era un dios campesino. Era creador, vestía como un labrador. Vieron que cada dios tenía su vestimenta, ¿no? Em, Tanto Baltars como obviamente que Baltars estaba por encima, siempre va a estar en todos los ámbitos de la vida, porque es el Dios superior, ¿no? El Dios mayor, el que gobierna al resto de los dioses, pero este dios campesino tenía justamente en sus manos los ciclos de la naturaleza, porque estaba completamente relacionado a la vegetación. Y tenía muy especialmente los ciclos de la naturaleza en sus manos, el de la vida y el de la muerte. O sea, y fíjense cómo era
el rito, ¿no? Por ejemplo, acá lo pongo bien, estaba Sandán identificado con manojos de espigas, racimos de uvas y otros frutos. El día del santo se lo llevaba en procesión por la ciudad, en la fiesta del apogeo se lo quemaba, simbolizando el ciclo de la vida. Las vigas, las espigas abrazadas por por el sol, van a volver a surgir y a dar brote nuevo. O sea, como que este Dios, de alguna manera, no terminaba de morir. Era como un ciclo natural. Debía de desaparecer ante la mirada de los hombres, pero su germen quedaba dentro de la tierra y resurgía. Era como una resucitación, ¿no? De Sardá. Miren ustedes lo que contempló este Pablo a lo largo de toda su vida, ¿no? De la celebración de la muerte se celebraba la vida, de la celebración de la muerte se celebraba la vida. Este ciclo de que no termina en la cruz, sino en la resurrección, el proceso de Cristo. También eh, había allí ceremonias donde los iniciados de Isis, otra de las diosas muy importantes para la gente de la ciudad, se vestían el día que se conmemoraba el día de esa diosa de color celeste. ¿Por qué? Porque aspiraban a, revistiéndose del mismo color y con las mismas vestimentas de la diosa, a la divinización. Aspiraban a tener ellos en sí mismos los dones que tenían y que caracterizaban a esa diosa, ¿no? Fíjense que este biógrafo dice, esta mística de la indumentaria se refleja en la extraña expresión en San Pablo de revestirse de Cristo. Este revestirse de Cristo es justamente, así como los demás, como los paganos, se revestían con los colores, con las túnicas, emulando a la diosa o al dios. Bueno, el cristiano debe también revestirse de Cristo, significa ser otro Cristo, empezar a vivir en uno todas aquellas características que Cristo expresaba y expresó a lo largo de su vida, ¿no? Vemos también cómo Pablo tiene en sí mismo como orgullo de haber pertenecido a este lugar tan especial, ¿no? La ciudad, como veíamos y como recién les comentaba, era tan importante como puente entre Oriente y Occidente que debatía el puesto a ser tan importante como Alejandría o Atenas. Fíjense ustedes, o sea, era realmente muy importante lo que allí ocurría, incluso a nivel filosófico, ¿no? Fíjense algunos datos que yo les puse que me parecen importantísimos. Atenodoro, que era propio de Tarso, había sido maestro de Augusto, el que va a terminar siendo emperador de Roma, ¿no? Y fíjense este anciano, algunas de sus expresiones. Dice así, compórtate con los hombres como si Dios te viese y habla con Dios como si te oyeran los hombres, ¿no? Para todo ser humano, su conciencia es su Dios. Fíjense también lo que se escuchaba, porque este Atenodoro no es que daba clases encerrado en un lugar, o no es que tenía un círculo de gente quienes únicamente ellos podían crecer ante su sabiduría, no, muy probablemente Atenodoro estaba en la calle hablando eso, proclamando, porque era lo que se veía en estas grandes ciudades, a los filósofos dando a conocer su filosofía, su conocimiento, sus máximas, ¿no?
También otras influencias incluso lo veía yo anoche cuando repasé la bibliografía de Pablo, los estoicos van a ser, que es un grupo de filósofos propios de la época de San Pablo y muy de moda, entre comillas, muy influyentes en ese momento, eh, definitivamente hicieron también y dejaron su huella en la doctrina paulina, ¿no? El tema estoico, por ejemplo, de la autosuficiencia, el del conocimiento natural de Dios, ¿no? El método también retórico de la diatriba, un cierto vocabulario antropológico, el conocimiento de los juegos en el estadio, una cita de Menandro en una de Corintios capítulo 15, el concepto de conciencia. Ahí encontramos todas las influencias que Pablo, al ser realmente hijo de esta civilización occidental y pagana, también acuñó en su corazón y luego lo usa como vehículo para expresar su adhesión y su vida en Cristo. Con los estoicos tiene una relación muy especial, pero se separa de ellos en algo. Los estoicos tenían como premisa eh, el olvidar o el evitar tener la felicidad como objetivo, como meta, ¿no? Porque la felicidad ocasionaba en el hombre toda pérdida de equilibrio y pérdida de virtud y de valor. En cambio, si bien Pablo toma de ellos esa manera estoica y firme de abrazar los valores, se separa, porque el gozo para él es Cristo. Y cada 2 por 3 en sus cartas, vamos a ver que al contrario, exhorta, ¿no? Sean gozosos, ¿no? Alégrense, alégrense en el Señor. Se separa porque al incorporar la presencia de Cristo en su vida, de alguna manera, se separa radicalmente de esta postura estoica. ¿Qué les quiero mostrar con esto? ¿Cómo influye aquello que va formateando la vida del santo, pero cómo también se convierte o se evangelizan las premisas aún máximas para dar lugar a una concepción nueva, ¿no? Cuando llega Cristo hay iluminación, hay conversión. Eh, Muy probablemente lo vemos en las cartas pastorales. Recuerden ustedes que las cartas pastorales son de aquellos que lo sucedieron, de la tercera generación de cristianos, pero que indudablemente fueron influenciados por Pablo. Los estudiosos de Pablo dicen que ahí se ve que él también practicó juegos de lucha, debe de haber sido espectador de desfiles militares, debe de haber ido a los estadios a ver carreras, a ver atletismo, todo lo propio de lo que es el mundo con una característica griega como tenía Tarso, ¿no? Y eso lo encontramos en imágenes de las cartas, correr la buena carrera, eh, ganar la corona, todas cosas que ocurrían en esos eventos, ¿no? Cómo están metidos dentro también de sus cartas y de su expresión. También, fíjense que esta universalidad de ser hijo de una ciudad portuaria, de una ciudad que acogía a todo tipo de personas, le hizo tener una mirada de aceptación al que es diferente completamente. O sea, para él ver una persona que bajaba con distintos atuendos, hablando en distintos idiomas o celebrando en un rincón de Tarso distintos rituales, le era absolutamente familiar. Y eso va generando una personalidad libre, abierta y universalista, que luego le va a servir de manera decisiva en la evangelización de estos pueblos, ¿no? Y en especial la predicación de la libertad.
la libertad cristiana, porque esa libertad a lo que él gozaba interiormente. Todo puede ser, todo puede estar, pero ahora con Cristo todo es diferente. O sea, eh, desde donde estás, podés recibir al Señor que transforme tu vida en los valores del Evangelio. Eso es una libertad interior. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos esa libertad paulina con esa particularidad o cerrazón de aquellos que vivían en la Palestina, lo vemos claramente, por ejemplo, en de ninguna manera desde lo que se es se puede abrazar a Cristo. Desde lo que se es, primero se debe abrazar el judaísmo. Y después de abrazar el judaísmo, recién ahí podemos abrazar a Cristo. ¿Ven ese sentido de libertad cristiana? Ese sentido de lo que nosotros apreciamos en todos los textos de la nueva evangelización desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, ¿no? Todos somos llamados al Evangelio. Nadie queda fuera de la alegría del Evangelio. Eso es puramente paulino. Eso es tremendamente enraizado en el corazón de San Pablo. Bien, exactamente. Coincido plenamente con Holzner que en el espíritu de Pablo encontramos el espíritu de Alejandro Magno, ¿no? Este ciudadano del mundo, definitivamente donde estaba se sentía parte del lugar donde era, y el lugar donde era a través de su testimonio podía recibir esta buena noticia, ¿no? Es muy lindo. Bueno, acá les cito: vendrán muchos de Oriente y de Occidente para sentarse a la mesa del reino de los cielos. En Pablo se cumple esto que ya había empezado con los profetas de Israel, definitivamente. Así que esta se la paso. eh, sí, ahí está. Este se lo voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo, porque bueno, es un resumen, es una bibliografía y van a ver extensísima para que puedan ir conociendo un poquito más a San Pablo en lo que es el santo de este cosmopolita, ¿no? Este santo con estas características tan lindas. Fíjense que cuando nosotros nos metemos en la vida de alguien de esta manera, lo gozamos mucho más porque nos damos cuenta de todos los valores y no solo lo gozamos más al que vamos descubriendo, nos damos cuenta cómo nosotros también podemos ir poniendo de nuestra parte aquello que también nuestra crianza nos dio, nuestra formación nos dio. Les doy un ejemplo. Debe de ser que me apasiona, porque yo me crié en una familia donde la mitad era judía, la otra mitad cristiana, ¿no? Yo me eduqué mucho más judía porque mi mamá desafortunadamente no practicaba su fe, pero estaba presente en detalles como ser, por ejemplo, los argentinos se van a sonreír que estén en este chat. Mi mamá tenía siempre muy cerquita de ella la estampita de San Cayetano, porque San Cayetano es como Sardán para los de Tarso, era el santo del trabajo y el pan, ¿no? Entonces mamá le rezaba a San Cayetano. Pero por ejemplo, yo no tenía familiaridad con la cruz. La cruz la introduje yo en mi casa cuando me bauticé. Tenía la crucecita arriba de mi escritorio, ¿no? No había cruces en mi casa. Imagino yo que por respeto a mi padre, quiero creer. Pero tuve una dicha muy grande, que durante 18 años fui criada en una libertad absoluta, o sea, metida dentro de la cultura, porque mi papá no podía dejar de ser quien era, mi mamá no podía dejar de ser quien era, ¿no? Entonces, metida dentro de esas dos corrientes tan fuertes, pero en libertad. Siempre escuché que se me dijo: vos vas a elegir qué ser cuando seas grande.
obviamente que cuando elegí se me vino la noche por parte de mi papá, porque ahí es donde cuando decimos las cosas las decimos muy bien, pero cuando después el otro dice, eligió al otro y no a mí, ups, vinieron, pero les quiero decir que me imagino un poco la vida de San Pablo de esa manera, ¿no? Con lo mejor de los dos mundos, porque yo tuve la gracia de poder conocer lo mejor de los dos mundos. El cristianismo me vino luego por una amiga mía, que me iluminó y me enfrentó con el Evangelio de Mateo, pero pude de alguna forma, entender que ya la base estaba puesta en el corazón, esa base de apertura. Ya el paso grande lo había dado mi papá, porque se había casado con alguien que era diferente al grupo al que él pertenecía, ¿no? Entonces, eso trae mucha riqueza, pero esa riqueza también la tienen ustedes, porque cada uno de los nombrecitos que me aparecen y algunas caritas, ¿no? Yo veo acá una brasilera casada con un venezolano, una española casada con un estadounidense, miren todas las que están acá y que son las que más conozco, y podría seguir mencionando, o experiencias de argentinos que vivieron muchos años en Europa o en el exterior por trabajo, nosotros mismos aquí en Estados Unidos, ¿no? Todo eso suma, no resta. Todo eso suma, nos da herramientas para poder llevar adelante la vocación universal de nuestra vida, que es la santidad, y que la alcanzamos cuando abrazamos el Evangelio y se lo damos a conocer a los demás, sin entrar en detalle de lo que cada uno es como profesión, ¿no? Sin entrar en detalle de lo que cada uno abrazó como vocación individual en su vida: filosofía, teología, psicología, médicos, veterinarios, coach, maestros, ¿no? Acá veo que hay de todo, especialistas en comunicación, en informática, o sea, cada una en lo que también Dios le dio como talento y lo puso a trabajar. Entonces, cuando vemos a San Pablo, nos despierta eso, nos despierta eso. Pero mira, no solo la cultura, la parte del lugar donde creció, y todo lo que aprendió, sino también esa vocación que el Señor puso en su corazón desde su profesión, porque él que era fariseo, él era fariseo, ¿no? De la escuela de Gamaliel, y tenía como vocación, recuerden ustedes que los fariseos tenían como vocación el estudio de la Torá para poder vivirla de manera fiel y darla a conocer a los demás. Por eso la mayoría eran rabinos. La palabra rabino significa maestro, así como lo encontramos en el Evangelio. Entonces, la vocación de ellos era transmitir al otro el camino que Dios le daba y que esperaba que transitaran para llegar hacia Él. Entonces, por eso el Señor les habla con tanta dureza en el Evangelio, porque lo estaban viviendo de manera incorrecta, abrazados a una ley, esclavizados en una ley, que luego Pablo se da cuenta y lo explica con esas maravillosas palabras en la carta a los romanos, ¿no? Llamados a vivir, a descubrir al que dio la ley, no agarraditos de la ley. Soy clara, ¿no? Entonces, ¿cómo Pablo descubre también a través de su vocación y de su profesión todo el bien y toda la transformación que puede dar? Vamos a aprovechar estos últimos minutos, a pesar de que ya sé lo que me van a decir. Ay, Patri, eso ya lo leímos. Pero tenemos que arrancar en hechos, viendo cómo comienza toda esta historia. Primero, eh, les voy a invitar a que vayan ustedes al capítulo 7 del libro de los Hechos,
En el versículo 51 vamos a encontrarnos con el final de la vida de Esteban, en el capítulo 7. Y ahí encontramos por primera vez la mención de Pablo en su nombre Saulo, dado por Lucas, ¿no? ¿Dónde lo ubica por primera vez? ¿En qué cuadro lo ubicamos a Lucas por primera vez? Perdón, a Pablo por primera vez. Vamos a leer desde el versículo 51. Es eh, digamos, como la enseñanza, el mensaje que Esteban da antes de que lo maten. Ustedes duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por intermedio de ángeles y no la cumplieron. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él, contra Esteban, ¿no? Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Esa es la primera vez que encontramos a este joven, como cuenta la narración de los hechos, en ese momento crucial. Y yo digo, Saulo aprueba, pero tuvo que escuchar. Saulo aprobó lo que estaban haciendo porque para él era un acto de blasfemia lo que estaba haciendo Esteban, de lo que estaba hablando Esteban, de tener a Jesús como hijo de Dios y como Dios mismo. Lo aprueba, pero lo escucha. Lo aprueba, pero recibe esto que acabamos de leer, y yo agarré la última parte porque la locución de Esteban fue muy larga, ¿no? Este llamado de atención, fíjense que no dice ninguna herejía, y lo que dice es pura verdad. Ustedes están cerrados al Espíritu Santo, siempre maltrataron a los profetas que hablaron del justo, de aquel que tenía que venir a llevar adelante el plan de Dios en esta vida, ¿no? Eh, y los que habían recibido la ley, pero sin embargo la habían encapsulado, habían hecho de la ley el fin y no el medio para llegar a Dios, ¿no? Todo eso, por más que haya aprobado, le entró, le entró. Entonces, nos vamos a ir al capítulo 9, que ya sé que lo leímos cuando hicimos la madurez, pero este es otro capítulo. Nosotros leímos el capítulo 22. Este es el capítulo que cuenta lo que le pasó a Saulo en tercera persona. Y van a ver cuál es mi intención al volverlo a leer.
capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara hombres y mujeres. Iba de camino, ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó Saulo: ¿Quién eres, Señor? Jesús le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán qué debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo al Señor, el Señor a él: Ananías, respondió, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y contar todo el daño que le ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: Ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas. Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Me voy a quedar ahí. Nosotros habíamos escuchado, cuando hicimos la fe madura, a propósito, el capítulo 22, que es Pablo contando simplemente lo que le pasó en el camino en Damasco. Acá es un relato en tercera persona. San Lucas relata lo que vivió San Pablo en ese camino y con lujo de detalle. No sé si se dan cuenta que está hablando también del Pentecostés de Pablo. Pablo, además de bautizarse, en un cambio de mirada, en un cambio y en una transformación radical en su vida, ¿no? Porque es de raíz, recibe el Espíritu Santo para comenzar, como si para nosotros fuera la confirmación, ¿no? Para comenzar de alguna manera su vida apostólica como apóstol de Cristo, elegido por Dios de la misma manera como lo eligió a Mateo, Bartolomé, Pedro, Andrés, Felipe, ¿no? Lo mismo que los 12
a lo largo de los evangelios. Bien, vamos a ir con algunos detalles. Yo les invito a que ustedes hagan un trabajo de diálogo con este texto, ¿no? Una lectura orante en algún momentito que tengan esta semana libres. Y se pregunten, ¿cuándo me alcanzó la palabra de Dios? ¿En qué momento de mi vida, de mi existencia, tal vez ayude muchísimo una línea de vida? Eso es muy bueno porque no solo lo pensamos, sino que lo trabajamos con el cuerpo, ¿no? Cuando yo hago una linita en un papel y en la línea de vida digo, este es mi Damasco. En este momento me alcanzó la palabra de Dios. En este momento me cambió la mirada. En este momento me cayó el 50. Me di cuenta, Señor, de qué se trata esto del Evangelio y transmitirlo y de la manera en que me lo estás pidiendo. ¿Cuándo nos pasó esto? Es importante porque de la manera que lo narra Lucas, es imposible que nosotros no lo vivamos en primera persona, ¿no? Por supuesto que el testimonio de San Pablo nos conmueve, el testimonio de San Pablo en primera persona nos llama a decir, wow, él mismo que se llama fariseo, ¿no? Adoctrinado en la escuela de Gamaliel, fiel al Señor, lo dio vuelta como una media. ¿Y a mí cuándo me pasó eso? Me pasó porque a lo mejor descubro que todavía no, ¿no? Entonces me predispongo a que lo haga, ¿no? Todavía ni siquiera estoy en camino, todavía ni siquiera hay una pasión en mi vida que me hace ir en búsqueda de, ir en cumplimiento de, llevar a cargo algo, ¿no? Y descubro eh, que me tengo que abrir a eso para encontrar el sentido profundo de mi vida. Este capítulo 9 está escrito para nosotros. Está escrito, como les decía en aquella oportunidad, para que yo me vaya preguntando si me pasa como le pasó a San Pablo, si me doy cuenta que la iglesia es inseparable de Cristo y que Cristo es inseparable de la iglesia, o persiste en mí todavía ese yo tengo una relación personal con Él y no necesito, ¿no? Porque nos vuelve a recordar que Pablo descubre la iglesia en el mismo momento en que se le cambia la mirada. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Claro, habrá dicho, yo no te persigo, yo no sé ni siquiera quién sos, pero al perseguir a mi iglesia me persigues a mí. Y ahí es donde tiene, como dice Benedicto, esa experiencia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo. Dudar de la iglesia es dudar de Cristo, ¿no? Como empezamos con el sínodo, ¿no? Entonces, yo tengo ese sentimiento profundo arraigado en mi corazón que Cristo y la iglesia son inseparables, que es su esposa, ¿no? Que es su elegida, que es su amada, como la del Cantar de los Cantares. Cuando me alcanzó la palabra, si me alcanzó, encontró en mí esa docilidad que encuentra en Saulo, encontró en mí esa docilidad. Levántate. Encontró en mí
esas ganas de levantarme, porque recuerden que tanto en los evangelios como en los hechos, como en las cartas, levantarse es empezar a vivir una vida nueva, resucitar, encarnar el mensaje del evangelio hasta el final. ¿Lo encontró en mí? Me llama la atención, y esto es un detallito bíblico, que en este capítulo 9, en este capítulo 9, en el versículo 9, dice, cuando estaba ciego, lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Fíjense que este joven, voy a usar una palabra, guerrero de Dios, ¿no? El defensor de Dios, que iba a Damasco con las cartas credenciales para traerse detenido a todo aquel que nombrara a Cristo, tiene que ser introducido a Damasco con ayuda. Queda imposibilitado. ¿Saben a quién me hace acordar? En el Antiguo Testamento a Jacob. Cuando Jacob le pide al Señor fortaleza para vencer a su hermano. Si me bendices, si tú me dices que estás conmigo, fortaléceme ahora que lo necesito. Y en ese baile del encuentro con Dios, en ese encuentro personal de Jacob con el Señor, lejos de fortalecerlo, lo deja rengo para toda su vida. Y en lugar de vencerlo con las armas, lo desarmó con un abrazo a su hermano. Acá con Pablo pasa lo mismo, ¿no? Cómo nos cambia los puntos de donde sentirnos fuertes, nos cambia los puntos donde apoyarnos para ser valientes, nos cambia los puntos para llevar adelante la misión en nuestra vida, ¿no? Cuando Él la asume. Y en el mismo versículo dice, estuvo 3 días ciego. El 3, especialmente en lo temporal, indica siempre el encuentro y la entrada de Dios en la vida de. Es manifestación de Dios, como le dicen los biblistas. Esos 3 días de ceguera, Dios se le metió con todo en el corazón. Lo pudo ver mejor, ciego, pero lo vio mejor. Lo contempló realmente como quien es. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Esos 3 días, esos detallitos bíblicos bueno, eh, que lo hacen madurar la experiencia de Dios, ¿no? Y me pregunta también a mí este texto, si yo me dejo, si yo me dejo. Cuando nosotros entramos a formar parte de la familia del Señor, eh, nos damos cuenta que una de las cosas que nos sucede es que nos lleva de la mano, pero hay veces que nosotros no se la damos. Yo puedo solo, no te preocupes, anda a ayudar a otro. La docilidad que forma parte del, del, este, del, ¿cómo se llama? Ay, esperen un poquito, que no sé qué me pasó, disculpen, que me apareció forma parte de la madurez de la fe, ¿no? Forma parte del proceso de fe definitivamente. Así que bueno, tarea para el hogar tienen con este Pablo, que ya terminamos de conocerlo en su fichaje, en su, digamos, en su puesta en contexto, y ahora ya nos metimos de lleno en su primera experiencia, ¿no? En este estar presente ante la palabra de Esteban y ante la palabra de Dios, y cómo estas dos palabras en su corazón lo ayudan a empezar a vivir desde un lugar distinto, desde un lugar nuevo, con una vida nueva, perfectamente renovada. Amén. Vamos a tratar de hacer esta tarea. Vamos a continuar la semana que viene
entrando un poco, ya después de ver esta experiencia, como el apóstol de la gracia de Dios, ¿no? O sea, aunque les parezca mentira, bueno, vamos a ver, déjenme ver un poquito, si entramos con eso o seguimos de a poquito, porque si no los quiero llevar a Romanos sin alguien me dijo la semana pasada, qué difícil esa carta. Creo que fue Elsa, esa carta que nadie la entiende. No vamos a empezar por lo más difícil, vamos a seguir el caminito de a poquito para tratar de ir descubriendo las maravillas que Pablo nos quiere regalar para confrontarnos y para también nosotros preguntarnos de qué forma hacemos uso de todos esos dones de Dios en nuestra vida. ¿Alguna pregunta o comentario? Tenemos un minuto. Perdón que hablé demasiado. Perdón. Gracias. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Acuérdense de rezar mucho todos los días para que el Espíritu Santo esté presente en el sínodo y sea lo mejor para todo el pueblo de Dios. Amén.